Amados hermanos, en esta hora estoy para compartir una enseñanza. La verdad es que he estado pensando en compartir una secuencia de enseñanzas en relación al libro de Apocalipsis, partiendo con la parte introductoria, el capítulo 1, 2 y 3. Y por esa razón me gustaría que pudieran tener, ¿cierto?, la disposición para continuar esta enseñanza que vamos a realizar con la ayuda del Señor. Así que vamos a partir por el capítulo 1, ¿cierto?, que tiene que ver con la parte introductoria del libro. Enseñanza introductoria, ¿cierto? Es lo que hemos llamado esta primera parte. Partiremos diciendo que el libro de Apocalipsis, su nombre, Apocalipsis, significa revelación, o como alguien lo definió, correr el velo para ver lo que está detrás. Esa es la definición o el concepto de Apocalipsis, ¿cierto? Revelación o correr el velo para ver lo que está detrás. El autor de este libro, del Apocalipsis, ¿cierto?, que es el último libro de la Biblia, es el apóstol Juan. Tenemos también que esta autoría está confirmada en el capítulo 1, en los versículos 1, 4 y 9. El versículo 1 nos habla, ¿cierto?, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y así también lo dice el versículo 4. Juan, ahí, ¿cierto?, el nombre de Juan aparece nuevamente, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su rostro. Y el 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Tenemos, ¿cierto?, aquí el autor, que es el apóstol Juan. Podríamos decir algo más respecto a este libro, ¿cierto?, que es como la coronación de toda la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, y que concluye con este hermoso libro, que también no es un libro, ¿cierto?, fácil de interpretar, y que ha significado una serie de análisis, de conversaciones, incluso de discusiones, y de interés de muchas personas de querer conocer lo que tiene este libro, lo que precisamente revela lo que hay detrás de este velo. Y el apóstol Juan es usado por el Señor para traer nuestra revelación, este gran mensaje del Apocalipsis. Llama la atención algunas cosas de aquí del apóstol. Por ejemplo, cuando en el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. Es algo que nos demuestra la humildad de este apóstol de Jesucristo, Juan. Porque él dice vuestro hermano. Cualquiera que hoy en día no le digan mi pastor, mi apóstol, mi obispo, en fin, ¿cierto?, se sentiría mal si le dicen hermano. Pero lo primero que es una persona que sirve al Señor es hermano. Todos somos hermanos en Cristo. Y copartícipe vuestro en las tribulaciones. Aún más, ¿cierto?, habla allí de que Él es uno más de los que luchan y también sufren por la causa de Cristo. Importante destacar estos aspectos del apóstol Juan en cuanto a su personalidad, a un hombre humilde y un gran siervo del Señor, sin duda. El lugar donde él escribió este libro es en la isla de Patmos, que también está aquí en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí indica, ¿cierto?, esa isla que está en el mar Egeo y que quedaba cerca de Asia. Eso ocurrió por lo que se ha descubierto el año 96 después de Cristo. ¿A quién escribió él? ¿A quién destina este libro? Esta revelación, esta enseñanza o estos mensajes que son dados por Cristo a través del ángel. Es a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia,
que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Está eso indicado allí en el versículo 11, ¿cierto? Cuando Jesús le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí las menciona una por una. Estas iglesias se ubican, ¿cierto? Como dijimos, en un... ahí cerca, a la orilla del mar Egeo, está, ¿cierto? La zona de Asia, y ahí el mapa muestra las 7 iglesias, destacando Éfeso, ¿cierto? Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Habían otras iglesias más, por ejemplo, Colosa, había probablemente iglesia en Hierápolis, en Alejandría, en fin, en varios lugares más. Pero Jesús, el Hijo de Dios, elige estas 7 iglesias para enviarle este mensaje. ¿Por qué motivo? Solo Él sabe la razón. Sin embargo, sabemos que lo que el Señor envía, lo que el Señor hace, es algo que está en su perfecta voluntad. Muy bien, ya conocemos, ¿cierto?, algo respecto de algunas cosas introductorias de este libro. Para entender el libro de Apocalipsis, hay que mirar en el capítulo 1, el versículo 19. Esa es la cita clave, que dice así: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí marca un plan clarito, ¿cierto?, de lo que debe contener este mensaje. Las cosas que has visto, en primer lugar, luego las que son, y las que han de ser después de estas. Este es el versículo clave que todos los estudiosos, que todos los que analizan el libro de Apocalipsis se dan cuenta que es precisamente el que traza la estructura del libro. Ahora, ¿cierto? Vamos a ver un poco qué indica cada parte. Las cosas que has visto. ¿Cuáles son las cosas que se refiere Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto?, de las cosas que has visto? Corresponde sin duda a la visión que Juan tuvo del Hijo del Hombre. Esta visión está, ¿cierto?, en el primer capítulo, del versículo 9 en adelante, y que es el Cristo glorificado. Esas son las cosas que Juan vio y las tenía que escribir. La manifestación, ¿cierto?, del Hijo del Hombre. Ahora, las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? El segundo punto tiene que ver, ¿cierto?, con el mensaje que el Señor entrega a las 7 iglesias de Asia, que están en el capítulo 2, ¿cierto?, y en el capítulo 3. Capítulo 2 y capítulo 3 hay que decirlo con claridad. Ahí, ¿cierto?, en la pantalla aparece solamente el capítulo 2, pero también el capítulo 3, donde están las 7 iglesias. Y las cosas que sucederán después de estas, ¿cuáles son? Las que parten enseñándose a partir del capítulo 4. De hecho, en el capítulo 4, allí, en el versículo 3, comienza el Señor a hablar. Dice, hablando del versículo 2, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. De ahí comienza a relatar, ¿cierto?, esta enseñanza en relación a las cosas que sucederán después de esta. Y comienza, ¿cierto?, a hablar en el versículo 4, todo lo que él ve en el cielo, en este caso los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Y en el capítulo 5 habla, ¿cierto?, de lo que es la revelación del rollo, de los 7 sellos, que Juan allí, ¿cierto?, es un capítulo que comienza con una situación dramática donde no había quien abra los sellos. Y, ¿cierto?, allí el ángel le habla y le dice a Juan que no llore, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces, esta es la parte más amplia de este libro, del capítulo 4 hasta el capítulo 28, versículo 5, que es todo lo que la revelación de los tiempos futuros, que llamamos también relato los acontecimientos del futuro. Como decíamos, el libro o rollo de los 7 sellos en el capítulo 5 y 6, que comienza allí a aparecer, ¿cierto?, todo lo que es
a darse a conocer lo que hay en ese rollo de los 7 sellos. Y bueno, ahí habla de los 4 caballos, ¿cierto? Del Apocalipsis, las 7 trompetas, etcétera, ¿cierto? Eso es en general un poco alguna secuencia de la enseñanza. Pero antes de continuar, ¿cierto? Con los capítulos 2 y 3, vamos a meditar un poco más acerca del capítulo 1. Aquí miremos, ¿cierto?, la introducción que le hace el mismo escritor a su libro, del versículo 1 al 8. Allí está, ¿cierto?, la parte introductoria. Aquí en el versículo 1 se menciona a 3 personajes que son, ¿cierto?, por una parte Jesús, que es Jesucristo, ¿cierto?, que es el personaje central, la revelación de Jesucristo. Es de Jesucristo que Dios, el Padre de Dios, ¿cierto?, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. Aquí hay un ángel, ¿cierto?, un enviado, un ser celestial enviado por parte de Cristo para revelarlas a el apóstol Juan el apóstol. Son los 3 personajes que se mencionan en el capítulo 1, versículo 1. También, ¿cierto?, vemos en el versículo 3 una exhortación. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Son bienaventurados. O sea, cuando una persona se interesa por leer, por aprender, por querer conocer lo que dice el libro de Apocalipsis, es un bienaventurado en las cosas de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas. Eso es fundamental. Guardarlas significa vivirlas, creerlas, porque el tiempo está cerca. Siempre para los cristianos, para los creyentes, decimos el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? El tiempo de la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿De quién viene el mensaje? Ya lo dijimos, viene de Cristo, pero ¿quién se lo da a Cristo? Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Padre, ¿cierto? Viene del Dios Todopoderoso. En el versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Está hablando del trono de Dios. Y de Jesucristo, su testigo fiel. Versículo 5 en adelante dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El testigo fiel. Aquí vamos a ver, ¿cierto?, cómo describe a Jesucristo el testigo fiel, que es el primogénito de los muertos, ¿cierto? ¿Por qué dice esto? Porque Jesucristo fue el primero que resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Él resucitó para no volver a morir, porque su cuerpo es especial. A diferencia de otros que resucitaron también. En la Biblia hay casos de resurrecciones de muertos. El mismo Lázaro, ¿cierto? Tabita, en fin, y tantos otros casos que se dan. En la Biblia se registran 8 resurrecciones, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero todos los que han resucitado volvieron a morir, porque resucitaron como un milagro para vivir un tiempo más solamente. Pero Cristo es el resucitado entre los muertos, con un cuerpo glorificado para no volver a morir, como ya lo hemos mencionado. Pablo, el apóstol Pablo, ¿cierto?, habla de Cristo en cuanto a su resurrección como las primicias. Allí en el capítulo, en 1 Corintios 15-20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primogénito de los muertos, también lo dice Colosenses 1:18. Luego dice, el soberano de los reyes de la tierra. O sea, hablar del soberano, ¿cierto? Es de un rey glorioso, supremo, el rey supremo de los reyes de la tierra. Por eso es que Jesucristo es llamado el rey de reyes. De hecho, en la cultura persa, en el reino persa, en el imperio persa, se hablaba del rey de reyes, porque el rey que tenía el imperio era rey de muchos reyes. Pero ese era ni siquiera la sombra de Cristo. Cristo es el rey de reyes de todos los tiempos y a través de todos los tiempos Él seguirá siendo rey de reyes y señor de señores, como lo dice, ¿cierto?, Apocalipsis 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea el nombre de Cristo.
Y también dice, al que nos amó. Allí relata, Juan dice, al que nos amó, describe, ¿cierto? En el versículo 5, al que nos amó. Qué grande es esto. Este rey de reyes, este soberano de los reyes de la tierra, este primogénito, este Jesucristo, el testigo fiel, el Hijo de Dios, Dios mismo, nos amó. Qué grande es esto. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto nos lleva enseguida a la cruz, porque no hay ningún libro de la palabra de Dios que no tenga de algún modo impreso el mensaje de la cruz de Cristo, porque ahí está la salvación y la redención de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto es algo tremendo. Que nosotros seamos reyes y sacerdotes, oiga, es un título tremendo, pero nosotros tenemos que ser humildes en el sentido de que es una honra de parte de Dios. Y esto es por eso que nosotros creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, que cada creyente es un sacerdote. Ya no se requiere un sacerdote que trabaje, ¿cierto? O esté sobre la congregación o un grupo de personas. Cada creyente es un sacerdote, porque cada creyente puede interceder ante el Padre a través de Jesucristo. Puede orar. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así dijo Jesús, y lo dijo para todos los discípulos. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aquí le da la gloria a Cristo, el apóstol Juan, porque Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, porque Él es Dios y por todo lo que ha hecho. Es aquí que viene con las nubes. Es lo que dice en el versículo 7. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Sin duda que Cristo cuando venga va a ser visto por toda la humanidad. Y los que van a lamentar, sin duda, son aquellos que le rechazaron, aquellos que no abrieron su corazón y harán lamentación, pero será muy tarde. Sin embargo, para la iglesia de Cristo será una gloria tremenda, una alegría infinita. Saltaremos como becerros de la manada, dice la palabra de Dios. El que Jesús dice de sí mismo, en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Recordemos que el alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra, es como la A y la Z de nuestro alfabeto, ¿cierto?, que tenemos nosotros, que conocemos comúnmente. En el alfabeto griego, la primera letra es alfa y la última letra es omega. Por lo tanto, él dice el principio y el fin. O sea, él es el Dios, el Dios eterno, que no tiene principio ni tiene fin. El que es y que era y que ha de venir. El que es, ¿cierto? El inmutable, el que es eterno y el que ha de venir. También hay una promesa de su advenimiento. El Todopoderoso. Aquí también se resalta la divinidad de Cristo, porque el único que es todopoderoso es Dios. Y como Cristo es Dios, Él es digno de ser llamado Todopoderoso. Esa sería la enseñanza de en esta ocasión, ¿cierto? Hablando de lo que es la introducción del libro. Que el Señor les bendiga. Apocalipsis, el libro de la revelación, que nos da a conocer lo que está, ¿cierto? Lo que está detrás, lo que el Señor, ¿cierto?, nos revela. ¿Y quién lo escribe? El apóstol Juan, el siervo de Dios, que estaba en la isla de Patmos, ¿cierto? Y allí tuvo una experiencia maravillosa que hablaremos de ella en la siguiente enseñanza. Que el Señor bendiga a todos mis hermanos y anímense para que podamos seguir estudiando este libro. Amén.